Dios te bendiga, hermano y hermana, a este programa Espigando de Iglesia Nuevo Día. Estamos estudiando las puertas de Jerusalén, las cuales son 12 puertas que había para entrar a la ciudad de Jerusalén. Esas 12 puertas nos hablan de 12 caminos, 12 claves que Dios nos da para entrar a su presencia. Las hemos estado viendo y en esta ocasión nos toca la puerta de la cárcel. Esta está mencionada, entre otras citas bíblicas, en Nehemías en el capítulo 3. Voy a leer el verso 31, donde dice: Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. O sea que aquí aparece una palabra juicio en esta versión Reina Valera, pero esa palabra que está traducida ahí como juicio es una palabra hebrea que se pronuncia más o menos o se escribe mifkad. Esta palabra mifkad, o esta puerta específica que estamos viendo ahorita, aparece también en Nehemías capítulo 12, en el verso 39. Dice de esta manera: Y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananeel, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. O sea, hermanos, que esta puerta Mifkad, aquí en Nehemías 11:39, dice claramente que es la puerta de la cárcel, la cual en el capítulo 3, donde leímos en el verso 31, dice del juicio. Esta palabra Mifkad tiene un significado que vamos a ver más adelante. Pero usted puede ver en el mapa que vimos en la primera lección de esta serie, pero usted puede verla en su pantalla en esta ocasión. Puede ver que esta puerta del juicio o de la cárcel, o que también ahí se llama del lugar de cenizas, es la puerta de Efraín. Dice ahí, está en orden en la parte norte del mapa. La parte norte de la ciudad, aparece la puerta de la esquina, luego en orden va la puerta de Efraín, como lo vemos aquí en Nehemías, en el capítulo que acabamos de ver, en el capítulo 12, en el verso 39, en ese mismo orden, la puerta vieja, luego sigue la puerta del pescado, y después sigue la puerta de las ovejas, y por último ahí la puerta de la cárcel. En ese verso de Nehemías 12:39 sí dice claramente puerta de la cárcel. Pero ¿qué tiene que ver una cárcel con entrar a la presencia del Señor? La respuesta la podemos encontrar en varias partes en la Escritura. Por ejemplo, en el inicio de la Escritura, en Génesis, encontramos a José. José fue puesto en la cárcel, dice en el capítulo 39 de Génesis, verso 20. Que lo pusieron en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. José encontró, hermanos, al Señor en la cárcel. Esa es la clave de esta puerta. No debemos nosotros tener temor a la cárcel, lo cual está hablándonos a nosotros. Cárceles, cautiverio, está hablándonos de problemas, situaciones difíciles donde somos metidos, para encontrar al Señor ahí, como sucedió en esta ocasión de Génesis con José. José era totalmente inocente. Y podría uno decir, pero Dios, ¿por qué permitió eso? Por eso que estamos diciendo en este momento y queremos verlo. Dios nos mete en cárceles
para encontrarlo a Él ahí. Hermano, la cárcel entonces, como estamos viendo, es una puerta. Al ser metidos en la cárcel, ahí vamos a encontrar al Señor. Algunos pensarán, bueno, ese solo es un pasaje en la Escritura, como José. Pero José, dice la Biblia ahí en Génesis, que estando en la cárcel, en un solo día, fue sacado de la cárcel directamente a la presencia de Faraón, a la presencia del rey de Egipto. Y fue puesto en un lugar muy alto. O sea, salir de la cárcel a la presencia del Señor. Tener un encuentro con el Señor. Eso no solamente es un caso que vemos aquí en Génesis. Es algo que aparece por toda la Escritura. Lo vemos, por ejemplo, en Daniel. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Este muchacho no se resistió a eso, fue llevado cautivo. Pero dice la Biblia, después de 3 años de estar allí en ese cautiverio, él fue elevado a la presencia del rey. Y Daniel estuvo en un lugar de una posición de honra. Ahí habiendo sido llevado al cautiverio. Es algo que vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Los apóstoles son encarcelados y después ahí tuvieron una experiencia, a raíz de eso, una experiencia maravillosa con Dios. También en Hechos capítulo 12, cuando Pedro fue encarcelado. Como resultado de eso, también Pedro tuvo una experiencia con Dios tremenda allí en la cárcel, librado por ángeles. También en Hechos, cuando Pablo y Silas fueron metidos presos, esa noche también ellos alabando al Señor en la cárcel. Y eso es muy importante con esto de la cárcel. Cuando somos metidos por el Señor, cuando el Señor permite que seamos llevados a un cautiverio, si allí nuestra actitud es de alabanza, de gratitud al Señor, como Pablo y Silas en la cárcel, el Señor respondió de una forma sobrenatural y ellos fueron librados. También ahí en Hechos, en el capítulo 27, Pablo es llevado prisionero, él va preso. En ese capítulo 27, él va preso en una nave en el mar. Y ahí Pablo también tiene una experiencia tremendamente sobrenatural, gloriosa con el Señor, un encuentro con el Señor. Jeremías nos da a nosotros la razón por qué es que nosotros seremos metidos en cárceles por el Señor. Jeremías le dijo al pueblo de Israel antes de ser llevado al cautiverio, cuando el rey de Babilonia tenía sitiada la ciudad. El mensaje de Jeremías era este. Jeremías capítulo 21, verso 8. Leo Jeremías 21, verso 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos que os tienen sitiados, vivirá, y su vida le será por despojo. En realidad, hermano, este no es un mensaje popular en la iglesia de hoy. Jeremías dice, yo pongo para ustedes un camino de vida o de muerte. De vida si no se someten al cautiverio. Perdón, es al revés, no es así. Un mensaje de vida si se someten al cautiverio. Pero si rechazan el cautiverio, será muerte para ustedes. Ese era el mensaje de Jeremías, y no era un mensaje solo para el pueblo de Israel. El último verso del capítulo 30 de Jeremías dice que era un mensaje para el tiempo del fin. Ahí lo dice claramente el último verso del capítulo 30 de Jeremías. Es un mensaje para nosotros, hermanos. En realidad son malas noticias para nosotros, ¿no? Para el pueblo de Dios de hoy que está oyendo un mensaje de prosperidad, un mensaje donde tú lo que oyes es
para de sufrir. El Señor dice, no, yo quiero meterte en esa cárcel. Hijo, yo quiero que tú pases por este otro cautiverio. Igual que el pueblo de Israel. Si pudiéramos hablar, hubiéramos podido hablar con algún israelita en el desierto, pasando problemones en el desierto, ese israelita te hubiera dicho, estábamos bien en Egipto, estábamos tranquilos, no había problemas. Sí, trabajábamos todos los días haciendo ladrillos, etcétera, para el faraón, pero estábamos tranquilos hasta que llegó Moisés. Faraón empezó a ponerse duro con nosotros y ahí empezaron los problemas y aquí estamos en el desierto con problemas. Como le dije hace un momento, la actitud del corazón es muy importante. El pueblo de Israel pasó por el desierto, por su cautiverio, con quejas, con murmuraciones, llorando y deseando regresar a Egipto. Oh, donde comíamos cebollas y ajos. ¿Qué clase de vida es esa? Comer cebollas y ajos cuando el Señor les estaba prometiendo una tierra que fluía leche y miel. Sí, hermanos, vamos a ir a la cárcel, es el mensaje. Pero ¿quién va a aceptar ese mensaje? Solo aquellos que en realidad tienen anhelo y hambre de encontrarse con el Señor. Jeremías 24, quiero que leamos allí, porque Jeremías nos da la razón. Pero ¿qué voy a ganar yo con ir al cautiverio? Mire, Jeremías capítulo 24, verso 4 al 7, dice lo siguiente. Jeremías 24, verso 4 al 7. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, dice. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a traer a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, y los plantaré y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. En estos versos, Jeremías 24, verso 4 al 7, encontramos es la razón principal por la cual Dios está diciendo ahí, yo meteré a mi pueblo al cautiverio, a cárceles. Dice ahí, para bien. 2 veces lo dice. Los meteré porque quiero hacerles bien. Hermanos, no nos resistamos cuando el Señor quiere meternos a un problema, a un cautiverio, quizás económico, quizás un cautiverio físico, moral, de alguna situación familiar. El Señor quiere allí hacernos bien, dice aquí. Y luego dice en el verso número 6, y los volveré a traer. O sea que no es para siempre, hermano. Esos cautiverios del Señor no son para siempre. Él nos sacará de ahí cuando hayamos alcanzado algo que dice aquí en el verso número 7. Y les daré corazón para que me conozcan. Qué maravilloso es. En el cautiverio llegaremos a conocer al Señor. Pensémoslo, hermanos. Si todo nos fuera bien, si todo nos fuera sin ningún problema, sin ninguna dificultad, el hombre nunca buscaría a Dios. El hombre nunca se acercaría a Dios. ¿Cómo llegaríamos nosotros a conocer al Dios que es nuestro sanador? Como dice la Biblia, que el Señor es nuestro sanador. ¿Cómo lo vamos a conocer si no somos metidos a una enfermedad? ¿Cómo vamos a conocer
Como dice la escritura, Jehová Jireh, que significa Jehová es mi proveedor. ¿Cómo vamos a conocer al Señor que es el proveedor si no nos mete en una cárcel de necesidad económica? Pero allí, en medio de esa cárcel, podemos llegar a conocer a Jehová, el proveedor. ¿Cómo vamos a llegar a conocer a Jehová, nuestro pastor? Si nosotros nunca somos llevados a un cautiverio donde estamos atrapados como una oveja en una zarza, o una oveja que cayó boca arriba en una depresión, y la oveja con las patitas para arriba no puede ser librada por sí misma. Eso sucede literalmente con ovejas. Pero en lo espiritual, ¿cómo conoceremos a Jehová, nuestro pastor, que llegue a librarnos de esa cárcel, de esa dificultad? De veras, no rehuyamos cuando el Señor quiere meternos en una cárcel, hermanos. ¿Cómo vamos a conocer a Jehová Shalom, Jehová mi paz, si no somos metidos a una cárcel, a un cautiverio donde experimentamos temor, donde experimentamos una desestabilidad en nuestra vida? Él va a llegar a poner una paz que sobrepasa todo entendimiento, escribe el apóstol Pablo. Así que su camino es así para con nosotros, hermanos, para que perdamos la confianza en la carne. ¿Cómo podemos entender esto? Somos metidos al cautiverio para que allí perdamos la confianza en la carne. Por ejemplo, hermano, si tú eres metido en un cautiverio pequeño, una cárcel pequeñita, digamos económica, de una deuda pequeña, si tú no te sometes a esa cárcel para aprender a confiar en Dios y conocer a Jehová el proveedor, tú lo que vas a hacer es lo que muchos hacen, es sacar un préstamo o prestarle a alguien el dinero, y en ese momento prestas, pagas esa deuda y tú solo te sales del cautiverio, te sales de esa cárcel, porque es una deuda pequeñita. Entonces el Señor, como te ama, el Señor quiere que tú le llegues a conocer a Él, a Jehová el que provee. Él va a meterte en una cárcel más fuerte, con cerrojos más fuertes, con barrotes más gruesos, una cárcel más profunda, económica, donde no va a haber un préstamo fácil, donde tú puedas salirte con el brazo de la carne. Entonces ahí es cuando el Señor te mete para que tú clames, para que tú le alabes, para que tú le des gracias. Y allí en ese cautiverio vas a conocer a Jehová, el proveedor. No te salgas por tu propia cuenta. En el cautiverio tenemos que esperar que el carcelero llegue y abra la puerta y nos saque de allí. El Señor es suficientemente poderoso. ¿Qué decimos? Es infinitamente poderoso para sacarte de cualquier cárcel en un instante. Pero Él quiere que aprendamos a confiar en Él, hermano y hermana. Señor, ayúdanos a confiar en ti en medio de nuestros cautiverios, de nuestros problemones, de nuestros desiertos, de nuestras cárceles, Señor. Amén. Tal vez tú estás en este momento atravesando por uno de esos puntos claves en tu vida donde estás en una cárcel, hermano. Confía en Dios, porque ahí en la cárcel vas a encontrar al Señor, vas a ver milagros. Pero si estás ahí sin quejarte, sino con un corazón
agradecido. Amén. Otra verdad de esta puerta es que era la puerta donde se sacaban las cenizas. Eso lo encontramos en el capítulo 43, verso 21 del libro de Ezequiel. En ese capítulo, en ese verso específico, aparece la palabra Mifkal, que vimos en Nehemías capítulo 3, verso 31, que ahí está traducido como puerta del juicio, que vimos luego en Nehemías capítulo 12, verso 39, que es puerta de la cárcel. Pero aquí, la palabra Mifkal, que aparece en Nehemías capítulo 3, verso 31, aparece aquí en este verso 21 de Ezequiel 43, donde dice de la siguiente manera: tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Pero ahí en ese verso, toda esa expresión que acabamos de leer, lo quemarás conforme a la ley de la casa, conforme a la ley de la casa, no dice eso. Lo que dice es la palabra Mifkal. Los traductores pusieron conforme a la ley de la casa en lugar de poner otra cosa que significa Mifkal. Y la palabra Mifkal en realidad lo que significa es un lugar designado, un lugar que para eso está. Entonces, a través de esa puerta era el lugar designado para sacar las cenizas del sacrificio. Según Levítico 4:22, ahí muestra que había un lugar designado donde se echaban las cenizas. O sea que podríamos decir que esta puerta también puede llamarse la puerta de las cenizas. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando de puerta de la cárcel, como aparece en Nehemías 12:39? Pues hermanos, las cenizas era lo que sobraba, lo que quedaba al final. Era lo único que quedaba de un sacrificio. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice que nosotros nos presentemos al Señor como sacrificios vivos, santos y agradables. Hermano, entonces, esos problemas que vienen son para el Señor poner fuego en nuestras vidas. Es como un horno donde nosotros, el sacrificio, seamos convertidos en cenizas. Es un mensaje que está por toda la Escritura, que habla de la cruz de Cristo, que convertirá el viejo hombre, lo que somos, en cenizas. Cristo en la cruz es el sacrificio, pero la Biblia dice que nosotros debemos morir también juntamente con Cristo en la cruz, para también nosotros ahí ser sacrificados. Y que del viejo hombre no quede nada más que cenizas. O sea, la puerta que estamos hablando de la cárcel, que también podría decirse que es la puerta del lugar designado para las cenizas, es una puerta donde debemos, con todo nuestro corazón, como dijimos de la puerta, hablando de la cárcel, sin resistirnos, sino dándonos. ¿Puedes imaginar eso? Subiéndote tú voluntariamente al altar del sacrificio. Pensémoslo, hermano, como cuando Abraham pone a su hijo Isaac sobre el altar donde lo iba a matar. Isaac no era un niño. Isaac era un hombre ya de aproximadamente 33 años de edad, cuando Abraham lo pone sobre el altar y lo va a matar. Isaac no se resiste. De eso está hablando esta puerta. Cuando somos llevados a ese altar para
ser sacrificados. Tenemos que ir con corazón, con todo el deseo, toda la voluntad de hacerlo. Somos decir en nuestro corazón: Señor, heme aquí, soy una ofrenda, me ofrezco sin condiciones, sin reservas, sabiendo, Señor, que al entrar en esta cárcel pueden suceder una de dos cosas, Señor. Una es que en esta cárcel yo muera, pero voy a estar en tu presencia eternamente. O la otra cosa que puede suceder es, Señor, que en esta cárcel, en esta ocasión, en este sacrificio, tú me rescates, porque todavía tienes que hacer más con mi vida. Todavía no ha terminado tu obra y tu plan con mi vida aquí en esta tierra. Lo vemos, es como aquellos 3 amigos de Daniel fueron metidos a un horno para ser sacrificados, para ser matados por el rey de Babilonia. Pero antes de ser lanzados al horno, estos amigos de Daniel dicen al rey de Babilonia: nosotros no tenemos temor a tu horno, ni a ti, porque nuestro Dios puede librarnos. Vemos, nuestro Dios puede librarnos. Esa es la opción número 1. Y ahí estamos dispuestos a ser lanzados a ese horno porque nuestro Dios puede librarnos. Y añaden ellos diciéndole al rey de Babilonia: y si nuestro Dios no nos libra, de todas maneras, no vamos a adorar tu imagen y no vamos a hacerlo, sino vamos a seguir a nuestro Dios. Y así sucedió. Fueron lanzados, con más ira los lanzó el rey de Babilonia. Encendieron el horno más fuerte, con la ira que tenía el rey, Satanás. Y cuando ellos fueron lanzados, lo que acabamos de mencionar de esta puerta, tuvieron un encuentro como nunca. El mismo Señor estaba con ellos dentro del horno y no murieron y fueron sacados de ahí con una experiencia gloriosa. Amén. El Señor vincula la cárcel con cenizas. O sea, no es algo que estamos inventando. Está aquí en la Escritura. En Isaías 61, verso 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Isaías 61, 1 estoy leyendo. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Qué pasaje de la Escritura más precioso, qué profecía más maravillosa. Todo hombre, toda mujer de Dios, por toda la historia hasta el día presente y los días que falten para su venida, que sean sometidos a cárceles, sean sometidos a esa prueba, a esos hornos que nos convertirá en ceniza, que no se resistieron. El Señor dice aquí: el libertador vendrá. Estamos esperando su venida, hermanos, la venida del libertador, nuestro Mesías, el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el verso 3 que acabamos de leer de Isaías 61? A ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza. Pero ¿dónde estarán, yo me pregunto en este momento, aquellos cristianos que nunca quisieron someterse a la cárcel, nunca quisieron someterse a la cruz de Cristo, a las aflicciones, al horno? Siempre se resistieron a hacer ellos un sacrificio, que no quisieron morir
juntamente con Cristo en esa cruz. Ellos no habrán sido convertidos en ceniza, sino su vieja naturaleza estará en ellos ahí. No tendrán esta experiencia. Serán desechados como aquellos que nunca quisieron someterse a la cárcel, como el pueblo de Israel. No entraron a la tierra prometida. ¿Tú quieres entrar, hermano, a la tierra prometida? Sométete al cautiverio. Sométete. No es porque Dios quiere hacernos sufrir, hermano. Dios nos ama y Él lo hace como un Padre maravilloso y amoroso. Él sufre junto con nosotros. Como Hebreos 12:5, y con eso termino. Hebreos 12:5 dice: ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al hijo que recibe, a todo el que recibe por hijo, dice. Hermano, tal vez tú eres de los padres fieles que disciplinan a sus hijos y que han usado la vara, como dice y como enseña la Biblia, claramente lo enseña. Has disciplinado a tus hijos con vara para que les arda en su cuerpo físico, pero para que ellos sean librados, dice la Biblia, de esa naturaleza rebelde que hay en ellos. Pero cada padre normal que ha disciplinado a sus hijos así, después de hacerlo, ese padre siente en su corazón un deseo profundo de amar a su hijo, de acercarse a él y abrazarlo. Es una experiencia que todo padre que ha sido fiel en esto ha experimentado, ha tenido. Dios es así. Cuando Dios nos mete en una cárcel para que la confianza en nosotros hacia Él crezca en lugar de tener confianza en la carne, para que haciéndonos bien lleguemos a conocerlo, hermano. Pero ahí en esa cárcel hay sufrimiento, pero el Señor llega a rescatarnos y Él quiere amarnos. Amén. Es algo que la Escritura dice en Oseas capítulo 2, verso 14. Pero aquí yo los atraeré y la llevaré al desierto y hablaré ahí a su corazón. Es un Padre amoroso, hermano. No nos resistamos a esta puerta. No rechaces cuando el Señor quiere que tú te des como un sacrificio voluntario, sin reservas, diciéndole: heme aquí, Señor. Amén. Padre, te damos gracias porque sabemos, Señor, por tu palabra ahora, que las pruebas que vienen a nuestra vida, las cárceles que tú permites que seamos metidos allí, los hornos donde tú permites que seamos, Señor, que pasemos por esos hornos, son porque tú nos amas y nos quieres hacer bien, y allí tú ofreces, te vamos a encontrar y vamos a llegar a conocerte, Señor. Padre, permite que esta verdad se haga real en cada corazón y que cada uno que estamos en este momento viendo estas verdades nos sometamos sin quejas, sino que con un corazón agradecido, Señor. Te damos gracias por esto en esta tarde, en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.